Buenos días otra vez, compañeros de lucha, mis hermanos en Cristo. Seguimos en esta batalla que tenemos contra el maligno y sus esbirros. Y sabemos que al final su fin es fin de muerte, ¿no? Y que Jesucristo nos los pondrá bajo nuestros pies. Esa es una realidad. Pero debemos enfrentarnos arduamente a los que quieren y están en contra de Dios. Y por ello se precisa estar en una comunión con Dios constante. El día de hoy vamos a leer unos versículos muy poderosos que están en Juan 6, versículos 13 al 15. El contexto es el milagro de la multiplicación de panes y peces. Una señal milagrosa, ¿no es cierto? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Increíble, ¿no? Es una muestra de un milagro, ¿no? Una muestra del poder de Dios, de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la Palabra, que estuvo desde el comienzo de todo, que es impresionante, ¿no? Dios manda a su Hijo, que unigénito, su Hijo unigénito, que también es parte de la Trinidad Divina, que también es Dios. Y Él viene a empatizar con sus criaturas, con el ser humano. Y a diferencia de nosotros, Él jamás pecó. Él es justo. Él es el Cordero inmolado. Él es el sacrificio expiatorio, correcto, perfecto, delante del juez justo que es Dios. Entonces es impresionante, ¿no? Y esta es una muestra, obviamente, de su poder. Vamos a ir al análisis que dicen tanto en la Biblia de estudio como en esta Biblia, la que leí, que es la de Charles Rarey, el doctor, todos doctores en teología, ¿no es cierto? Quiero analizar qué es lo que nos dice este libro que es la Reina Valera, obviamente, pero qué nos dice de Juan este pasaje, el estudio bíblico. Y dice lo siguiente: esta narración revela la compasión de Cristo y no solo su poder. Muestra también que Él no descuidó las necesidades del cuerpo. El doctor Scrooge obviamente muestra su amor, siempre, ¿no? ¿Qué nos dice el doctor Charles Rarey, o Riri? A hacerle rey, Jesús tuvo que escapar del entusiasmo de las turbas que le habrían forzado a guiarles en una revuelta contra el gobierno romano. Jesús rehusó convertirse en un revolucionario político. Cualquiera puede pensar, nuestro Señor y Salvador vino con otro propósito, claramente. No para tener el poder político, para tener el control. Él vino para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero inmolado, vino como una oveja para el matadero. Y cumplió los designios de Dios y lo hizo de manera perfecta y espectacular. Y cumplió con todo. En su segunda venida vendrá como el león de Judá para gobernar con poder y gloria. Pero bueno, ese es parte del estudio sobre las profecías, ¿no? Que se llama en teología escatología. Pero no vino con ese fin. Y él se dio cuenta, es interesante esto, ¿no? Advertir. Entonces, tendrá el poder absoluto en un futuro. Pero en su momento, hace 2000 años, Jesucristo no vino para el control absoluto. Vino para ser el Redentor, para reconciliarnos con Dios, para que nos dé propiciación, santificación, reconciliación, redención ante Dios, a toda la humanidad. Porque la salvación es potencial para todos y efectiva solo en el que acepta, solo en el que reconoce que es pecador, que no ha cumplido el parámetro moral de Dios y que necesita de Jesucristo y que sea el intermediario entre Dios y los hombres y el único que por su sangre preciosa puede redimir los pecados de esa persona. Es individual la salvación, es una decisión personal para el alma eterna. Pero analicemos, si se quiere, sociopolíticamente. Él no quiso ser
el líder no quiso ser rey, no tuvo ambición personal egoísta, no quiso tener el control. Ayer vimos de que rechazó en la segunda tentación a Satanás en el desierto, después de haber sido bautizado, cuando le dijo: todos los reinos del mundo te los doy, si postrado me adorares. Y le responde con versículos bíblicos, le responde con poder Jesucristo, pero niega el querer tener el control del mundo, que el diablo, como dice la Biblia, el príncipe del aire, Dios con minúscula, Dios de este siglo, es Satanás, es Lucifer, el ángel caído, el lucero de la mañana, como se le denominaba en su momento, ¿no? Él está en control, y sus esbirros son los estatistas controladores totalitarios con fines geopolíticos, globales, mundiales, y sus esbirros nacionales también. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es ir en contra de Dios, sus principios, su parámetro moral, su verdad. Y podríamos hablar aquí de muchos ejemplos, ¿no? El socialismo, la ideología de género, el globalismo, el feminismo hembrista abortero. La ideología de género es anticientífica totalmente, negando que hay dos sexos biológicamente, ciencias duras como la biología, negándola. Todo por una percepción individual retrógrada, imaginaria, fantasiosa. Y por eso se tiene que hacer ley. Y hay políticas de Estado que incluso obligan que les paguemos sus ilusiones a estos ilusorios ingenuos que van en contra de la ciencia, que van en contra de la verdad, van en contra de su cuerpo, de su vida incluso. En ese sentido, Jesucristo rechaza el poder porque sabe que en el sistema estructurado actual del mundo, desde esa época, desde hace 2000 años, y desde que el pecado original se instauró, desde que Adán y Eva rechazaron a Dios, murieron espiritualmente, este mundo está y ha sido gobernado por Satanás y sus esbirros que van en contra del Dios viviente y poderoso, soberano, que van en contra de la libertad, el libre albedrío que nos dio Dios, van en contra de la verdad, de la justicia. Eso es claro y evidente. Coartando libertades individuales y tergiversando la verdad, siendo falaces, siendo abusivos con la justicia. Esa es una realidad. Entonces Jesucristo, que no vino con ese propósito para empezar, y que sabía que querían ponerlo como rey revolucionario, se negó, porque no tenía esa ambición, porque no era su propósito de vida. Ahora, es interesante analizar ¿cuál fue la mentalidad de esas personas? Dijeron, ¿no? Y dice acá, qué interesante, ¿no? Aquellos hombres entonces, viendo la señal, tuvieron que observar, mirar, comprobar, evidenciar que Jesús había hecho ese milagro. ¿Cuál era el milagro? Reproducir y multiplicar panes y peces. Multiplicar producción. Puede ser, obviamente, los panes y los peces, pero producción agrícola. Producción en carne, ganadera y agrícola, pan, trigo y pescado. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, lo iban a tener como un títere. Iban a apoderarse. Y aparte, mis estimados, ¿qué pensaron ellos? Porque dijeron, apoderarse de él y hacerle rey. La redistribución del ingreso se nos soluciona. No hay necesidad de producir, no hay necesidad de sembrar, no hay necesidad de ir a pescar o cazar. Porque este individuo, de lo poco que produzcamos, puede convertirlo en algo gigantesco, puede ser algo multiplicador, puede abastecernos. Y de ahí podemos hacer nosotros una redistribución del ingreso. Administrar esos recursos que van a venir de gratis. Pero Jesucristo dijo, no,
Yo no vine para solucionarles la vida, no vine para ser cómplice. Y miren, interesante y revelador este versículo. Se iban a apoderar de él, para apoderarse de él. No vine para que me usen. No vine para estar en la casta gobernante que aplasta, que abusa, que cobra impuestos. No vine para sojuzgar, para someter, ni para que sea un peón del grupo que quiere controlar a los demás. Y tampoco vine para que los vagos, vividores abusivos y fomentar la flojera, el mínimo esfuerzo, que hagan un poquito y después yo hago el milagro y cada día un milagro, o cada semana, cada mes, un milagro por mes y estar alimentándolos a todos. El Señor lo tenía bien claro. No vino para hacer eso. No vino para la redistribución del egreso ni para la administración estatal. Él tuvo un fin superior, ulterior. Quería la transformación del hombre. Quería que moralmente sigamos a Dios, el parámetro moral. Y principalmente vino para morir en la cruz. Su sangre preciosa nos salva de todo pecado. Y luego resucitó y está a la diestra del Padre esperando la segunda venida. Dice un versículo en la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino para eso el Señor Jesús, para salvar nuestra alma eterna, fuera de este tiempo y de este espacio. Pero aquí gente política, gente de la casta de vividores abusivos, de controladores, de totalitarios, de estatistas que juegan a administrar sin saber cómo se hace generalmente, ¿no? Sin saber lo que cuesta producir, sin ser emprendedores, creativos, esforzados, sino que son vagos, son improductivos, son inútiles, y aquí querían aprovecharse de una persona que podía solucionarles la vida y entronarse en el poder, ¿no? Pero no vino para eso el Señor, vino para dar libertad, el libre albedrío y ser la solución para que decidamos amar a Dios y tener nuestra redención a través de Él, de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vino a cumplir un propósito espiritual superior. Ahora, si uno quiere tener plata, si uno quiere estar bien en esta tierra, también en la Biblia está el manual: con el sudor de la frente, dice. Otro versículo que da la importancia de las decisiones personales y sus consecuencias, porque la libertad viene acompañada de responsabilidad. Libertad acompañada de responsabilidad. ¿Qué dice el versículo? El que no trabaje, que tampoco coma. La Biblia es poderosa y nos revela muchas cosas, ¿no? Entonces, para que entendamos de que el juego de la política y los políticos lo que quieren es aprovecharse. Y el Señor Jesucristo no vino a ser un revolucionario, porque sabe que el sistema está maleado. Y les cuento, Dios tiene una organización dio un plan para la organización humana y política. Pero ese es un tema que mañana lo veremos. Oremos. Señor mi Dios, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria, honra, honor y loor a ti, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Creador todopoderoso, soberano. Gracias, Padre eterno. Gracias porque has mandado a tu Hijo. Gracias porque fue ejemplo de vida, justo, perfecto. El Cordero inmolado, sin mancha. El que es agradable a ti para la propiciación, Señor mi Dios. Ese sacrificio expiatorio que salva nuestras almas eternas. Potencial para salvarnos a todo el mundo y efectiva solo en el que acepta de corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su cuerpo, con toda su alma. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por esa promesa. Gracias por la bendita esperanza de que Cristo vuelve pronto como león de Judá. Primero para llevarnos a nosotros y luego para venir y hacer justicia, Señor mi Dios. Gracias, mi Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque Jesucristo rechazó ese ambicioso control y poder estatal. Rechazando primero al diablo. Rechazando al diablo que lo tentó para que él rechace a su Padre eterno, Dios, y adore
al maligno, al padre de mentira y engaño, al mentiroso, al padre del inicuo, que está por venir también, el anticristo, para gobernar el mundo. Señor mi Dios, gracias porque fue un ejemplo Jesucristo, que no se tentó con el poder. Gracias porque vino para darnos la libertad del yugo del pecado, Señor mi Dios, de la muerte. Gracias, Señor mi Dios. Sé tú con nosotros. Ayúdanos a ser responsables, a tener una libertad con responsabilidad. Que nuestra decisión para nuestra alma eterna sea la correcta. Que nuestra decisión para la vida sea la correcta, la que con sentido común, la que con criterio hagamos. Gracias, Señor mi Dios, porque tú nos diste el libre albedrío. Y gracias porque debemos, Señor mi Dios, respetar y hacer respetar ese maravilloso don y esa característica que tenemos como seres humanos. Gracias, mi Padre eterno. Pongo, Señor mi Dios, mi vida en tus manos, la de mi familia, mi esposa, mis hijos, la de mi pueblo, mi ciudad, la de mi nación, Señor mi Dios. Sé tú con nosotros, guíanos, sé tú el que nos lidere, ayúdanos a volver a tu palabra. El Espíritu Santo nos da iluminación para entender, Señor mi Dios, tu verdad. Guíanos, Señor mi Dios. Yo me pongo a tus pies, Señor mi Dios, para que tú guíes mi camino. Y ojalá que todo el pueblo boliviano, todos vuelvan a ti, Señor mi Dios, en su momento. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por todo lo que nos das. Sé tú con nosotros. Te adoro, te bendigo, Señor mi Dios. Solo tú eres digno de alabanza. En el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.